nudity it's really a cyclical phenomenon. I think it La voz de Jim Morrison, sí, Jim Morrison, el vocalista de The Doors, uno de los fundadores o uno de los que se dice hicieron parte del llamado Club de los 27. Su tumba está en París, es venerada y está llena de misterios y se lo vamos a contar a ustedes en los próximos minutos. También van a escuchar ustedes los misterios, sí señores, de Jim Morrison. ¿Les gusta la música psicodélica de The Doors? El rock and roll de los años 70 que incendiaba el mundo, pues bien, eso no es nada comparado con lo que van a oír. Así que prepárese, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Y bueno, para hablarnos de Jim Morrison, para hablarnos del Rey Lagarto, estamos nada más y nada menos que con Tania Velázquez. Tania, que es una periodista, investigadora y además gestora cultural. Tania, gracias por estar aquí para hablar de este gran rockero, cuya muerte fue muy misteriosa. Un hombre que muchos conectan con conspiraciones increíbles. Nada más y nada menos que Jim Morrison. Para nada, Esteban, gracias a ti por la invitación para hablar de personajes extraños, históricos, emblemáticos y sobre todo el que vamos a hablar hoy, que es un personaje interesante, no solo por haber sido parte del Club de los 27, sino haber sido un ícono en el arte, en la música, en la poesía, y que llamó la atención de muchísimas mujeres en los años 70. Y estamos hablando del reconocido músico Jim Morrison, vocalista de The Doors. Así que por favor a ustedes quienes nos escuchan les extiendo un saludo, un abrazo allá en lo que estén haciendo, trabajando, picando cebolla y demás. Y agárrese porque lo que viene de aquí en adelante es una historia misteriosa, excéntrica, incluso turbia, que tiene muchas cosas todavía de las que podemos hablar e incluso hasta se resolvió un misterio sobre él hace muy poco. young people, but probably I guess would be the same things they've always. La voz de Jim Morrison. En 1970 se grabó esta entrevista a Tony Thomas, es una de las más famosas de este cantante. Para muchos una voz privilegiada, para otros realmente un ser de otro mundo. Jim Morrison, alguien que también mezcló su vida con excesos, con grandes excesos. Y bueno, Tania, para comenzar, hablemos un poco de Jim Morrison. Cuéntenos, ¿quién era? ¿Quién era Jim Morrison? ¿Por qué fue tan importante? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su historia? Para ponerlos en contexto, les cuento que Jim Morrison vio la luz de este mundo el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida. Su nombre era James Douglas Morrison, alias Jim, y falleció trágicamente 27 años después, el 3 de julio de 1971 en París. Como les decía, fue cantautor, fue poeta, era el vocalista y líder de la banda de rock The Doors, pionera en el género, y también reconocido por tener una actitud fresca, un aspecto físico atractivo y sobre todo por sus poesías. Al igual que Bob Dylan, tenía el don de improvisar pasajes de poesía oral improvisados y también tiene el número 47, el puesto 47 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos según Rolling Stone. Estamos hablando de un rockstar en regla. De su vida familiar les cuento que el papá de Jim Morrison fue un militar estadounidense, fue almirante, tenía ascendencia escocesa y su madre, que se llamaba Clara Virginia, también tenía ascendencia pero irlandesa. No era hijo único, tenía 2 hermanos, Anne y Andy, y desde niño siempre empezó con la manía de la música y también a trasladarse de base militar en base militar hasta los 14 años, porque era parte de la carrera de su padre.
Por eso, al estar tan desapegado de las cosas, él lo único que sintió que tenía seguridad en algún momento de su vida era la música, la literatura y la poesía. Él estudió en la Universidad Estatal de Florida, después estudió cine en Los Ángeles, fue parte de la generación de Francis Ford Coppola, gran cineasta también, e incluso trabajaron juntos porque Jim Morrison creó la banda sonora de Apocalypse Now, que es una película que hablaremos después y que se ambienta en la guerra de Vietnam. Después de eso dijo, no, la poesía es lo mío, se fue a Venice Beach en Los Ángeles, comenzó a vivir en una azotea y en la casa de algunas mujeres. Él decía que él los enamoraba o las enamoraba con su talento, con su poesía, su encanto, además de que, como les menciono, era bastante atractivo y él estaba en el auge de la ideología hippie. Esto le ayudó a explorar otro tipo de vida, de consumir sustancias, comenzó a leer mucho más, se hizo novio de Pamela Corson, pero eso no lo detuvo de que estuviera con muchas otras mujeres y leía demasiados textos. De hecho, decían sus biógrafos que les tocó buscar en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para comprobar que existieran algunos libros que los que él decía haber leído, porque o los títulos eran bastante raros o eran poco comunes y pensaban que Jim decía mentiras. Uno de sus apodos era el Rey Lagarto debido a su habilidad en el escenario, y ya cuando un día en la década de los 60 conoció a quien cambiaría su vida, que era Ray Manzarek. Él le mostró sus trabajos, le gustaron y él le dijo, venga, ¿y por qué no canta? Ahí comenzó la carrera de The Doors sin saberlo. Le gustó tanto que llamaron también a Robbie Krieger y juntos fundaron la banda The Doors. Ray Manzarek, que estaba a cargo de los teclados, Robbie Krieger en la guitarra y John Densmore en la batería, y por último Jim Morrison con su voz. Cuentan ellos mismos que como tal su referente principal fue Elvis Presley. Nunca lo conocieron, nunca lo vieron en concierto, pero sí tenían claro que esa era la forma o el público al que querían llegar, con las voces, con la voz, con el show, con el baile, y por eso se volvieron tan importantes. The Doors se consolidó como banda. Su primer álbum fue The Doors, o sea, el mismo nombre del grupo, y su sencillo fue Light My Fire. Este sencillo fue el que volvió famoso a The Doors. Después, en 1967, ya obtenían el reconocimiento nacional que ellos creían que se merecían. Firmaron por otros 2 álbumes más. Y esta canción, Light My Fire, estuvo 3 semanas en el número 1 de la lista Billboard. Ahí los invitó Ed Sullivan a su show, sí, el mismo que entrevistó a The Beatles. Su carrera comenzó a despegar en New Haven. Jim Morrison se convirtió en la primera estrella de rock en ser arrestada antes de un concierto porque se encontraba teniendo un encuentro íntimo en un baño público detrás del escenario con una muchacha. En ese momento un policía gaseó a la muchacha, luego le aplicó el mismo gas a Jim Morrison. El policía le dijo, es que este espacio es para The Doors. Jim le dijo, yo soy The Doors, y pensó, yo pensé que era solo un muchacho. Cuando él dijo eso, sí, solo un muchacho, ya va a ver. El concierto se retrasó 1 hora y en esa hora, durante el show, dijo que un cerdo, o sea, un policía, lo había atacado solo por el simple hecho de tocar. Después de este hecho, Jim Morrison continuó trabajando con The Doors. Ahí la fama se había ido un poquito para abajo, ya llevaban su cuarto LP. Y en Miami, en 1969, pasó algo muy interesante. En el auditorio, que habían 6.900 asientos, había sobrevendido los tiquetes más de 3 veces. Se habían agotado las entradas, seguían vendiéndolas y los aficionados estaban sofocados porque la capacidad del salón no era la ideal. No había aire acondicionado, no había ventilación. Entonces Morrison empezó a gritar al micrófono. En sus gritos decía que lo que llamaba no era la revolución, sino que las personas hicieran lo que quisieran. Lo dijo una vez,
continuó con el show, lo repitió otra vez y en la tercera ocasión les dijo: todo lo que quieran hacer, háganlo, los quiero ver, porque se trata de disfrutar. Así que la gente se lo tomó muy a pecho, demasiado. Comenzó a la gente a arrancar las sillas del lugar y también a hacer todo tipo de actos íntimos y demás durante el concierto de The Doors. Obviamente esto no quedó impune, se fueron a un juicio de 1 año y medio en Miami. La gente estaba harta de Jim Morrison por el consumo de sustancias, por hablar tanto de revolución, sobre todo el gobierno, querían censurar sus canciones. Él se cansó porque el último movimiento que hicieron era decir que estaba arrestado por exhibicionismo, que estaba exhibiendo todos sus genitales en Miami. No hay pruebas de que eso haya pasado. Igual lo acusaron, se cansó y se trasladó a París, donde vería el final de su vida. Of another rock musician was disclosed today. Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. His manager said Morrison died 6 days ago in Paris, either of a heart attack or pneumonia. La voz de un noticiero de los Estados Unidos de 1971, anunciando que Jim Morrison había fallecido. Tenía solo 27 años. Para muchos, nada más y nada menos que uno de los fundadores de una extraña maldición, del Club de los 27. Su muerte fue realmente extraordinariamente rara, llena de misterios. Tania, cuéntenos un poco más. ¿Por qué la muerte de Jim Morrison es catalogada como una de las más misteriosas de la historia del rock? Cuéntenos un poco más, porque esto es realmente asombroso. Todos sabían que algo andaba mal cuando Jim Morrison dio su último concierto en 1970. Ya tenía una figura diferente, era más descuidado, corpulento, con mucha más barba, y la gente se sorprendió porque decía que Jim ya no tenía su mismo físico. Era tan notable que llegaba en estado de ebriedad, era dependiente del alcohol, también a otras sustancias, y se le condenó porque se le olvidó la letra de sus canciones más de una vez. Así que se ponía a hacer chistes que no salían tan bien, vamos a decirlo así. Él botó el micrófono, el tecladista y el guitarrista lo animaron como: siga, tranquilo, termine. Él desató su ira y no terminó el concierto, salió muy molesto. En ese momento fue en el que Jim decidió trasladarse a París con Pamela Courson y les iba bien. Él había reducido su consumo de sustancias, no del todo, pero lo había hecho, e inclusive se habían sorprendido porque sí tenía fotos bastante obscenas de varias posiciones con otras personas cuando tenía encuentros íntimos en París. Sin embargo, su comportamiento se fue aplacando de alguna manera y pasó algo. Jim se había acostado a dormir con su esposa o pareja Pamela Courson y ella despertó al otro día y lo encontró a sus 27 años en la bañera del departamento que ellos compartían, como si estuviera ahogado. Descubrió el cuerpo de Jim. Ella se aterró, salió gritando y comenzó a difundir la noticia de la muerte de Jim. Lo interesante de esto es que las circunstancias no son lo suficientemente claras. De hecho, Pamela dice: si él estaba durmiendo conmigo, ¿en qué momento se levantó? ¿En qué momento se bañó y se ahogó? Comenzaron a surgir muchas preguntas, pero cuando les digo muchas, es que la gente dijo: ¿será que Jim de verdad sí se murió? ¿Será que la persona que decimos nosotros que era Jim Morrison nunca lo fue? Así que comenzaron los mitos urbanos, así como se hablaba de Kurt Cobain, que les contaba yo que Courtney Love era una de las principales sospechosas, pero después nos dimos cuenta que no, que Kurt Cobain sí decidió acabar con su vida. En el caso de Jim, esto no está lo suficientemente claro. Hay otra teoría muy interesante que asegura que Jim Morrison nunca murió, que en 1966, antes de firmar un contrato discográfico, él le dijo a la banda: miren, yo estoy cansado,
muy cansado de la vida, muy cansado de Doors, pero yo me voy a retirar, pero no de la forma que ustedes piensan. Simplemente voy a fingir mi muerte para que The Doors se vuelva mucho más famoso. Claro que sí pasó y es un fenómeno que ocurre muchas veces. Ya lo hemos visto con Michael Jackson o con otros artistas que cuando se mueren hay un revival de lo que era esa música, vuelven a vender discos, vuelven a ser un fenómeno y continúan convirtiéndose en leyendas. La gente dice que él fingió su muerte y que aparte de haber hecho esto, se fue a vivir tranquilo en el exilio con Pamela, como si nada pasara, y que murió de viejito. O que incluso todavía está viviendo entre nosotros, no lo sabremos. Pero Marianne Faithfull, una cantante reconocida, ella afirma que fue su novio Jean de Bretuil, que era un distribuidor de estupefacientes muy conocido, quien mató a Jim. Él dice que él era un traficante y que fue el que le dio la dosis letal, que él no le quiso pagar, que tuvo ese encuentro y que tenía celos, así que aprovechó ese momento para desvivirlo, pero con su propia medicina, con lo que siempre le hizo daño. Otro rumor es que dicen que sí, Jim llegó con Pamela, se acostaron, pero que él se levantó y que cuando él se levantó dijo, ay, me voy a dar una vueltica, no sé qué, voy a hablar con mis otros amigos y demás, que él se fue, terminó otra vez bebiendo, otra vez consumiendo sustancias, que llegó, se metió a la bañera y estaba tan llevado del consumo de sustancias que se quedó dormido y que eso fue lo que provocó su muerte. Otros dicen que la gente lo reconocía, las chicas seguían adorándolo, amándolo, que nuevamente él se escapó a un bar a tomar, que una chica estaba ahí y que él estaba de coqueto, pero no pasó nada más. Él quería continuar tomando, no quiso pagar la cuenta y que ahí fue donde terminaron con su vida y llevaron el cuerpo hasta el apartamento. Pero, ¿qué dice el informe como tal? El informe nos revela que Jim murió por una insuficiencia cardíaca debido al consumo de estupefacientes, que no alcanzó a reaccionar, que él se había levantado primero que Pamela y él aprovechó para tener ese momento de relax y por eso falleció, porque se quedó dormido y tuvo ese infarto. Y el rumor apunta a que ellos, para disimular la hora de fallecimiento de Jim, lo que hicieron fue de abrir la ducha como si fuera un baño caliente para mantener el calor corporal y ahí le echaran la culpa a Jim de su propia destrucción. Y en último, que esto es lo que más los va a dejar pensando y es el reporte oficial, es que se unen las piezas de un rompecabezas que lleva bastante tiempo. Pamela Courson, que era la pareja de Jim, también tenía una aventura. Ella siempre le perdonaba las infidelidades a Jim, pero en un momento se cansó. Ahí fue cuando Pamela dijo, ya no más, ya quiero también yo tener otras experiencias. Ahí fue donde se involucró con Jean de Bretuil, que era el traficante que les había mencionado, y que en la última noche que ellos estuvieron juntos, ella consumió esa sustancia inhalada que empieza por H junto a Jim, que duraron como hasta la 1:15 de la mañana y que ella consumió hasta esa hora, que ella se detuvo y que cuando ella se detuvo, él siguió consumiendo. Ahí fue cuando se fue a tomar un baño y que efectivamente los médicos forenses se dan cuenta de algo. En la autopsia, Jim muestra un signo importante, que es que tenía sangrado en la nariz. Ese sangrado ellos lo atribuyen al consumo de esa sustancia porque el cristal impacta tanto en la nariz que revienta los vasos sanguíneos. Así que ahí es donde se habla de una sobredosis debido al consumo de esta sustancia. Y para añadirle algo más místico a este asunto y más de misterio, un amigo muy cercano de Jim, un francés que se llamaba Philippe Delecki,
Dijo que él había estado uno de sus últimos días con Jim, que estaban trabajando en música, que estaban pensando en nuevas cosas, pero que él sabía que Jim estaba devastado, porque se acordó que The Doors se había cansado de él, que estaba trabajando sin Jim, que estaba hablándole de que Pamela ya se estaba prácticamente acabando su relación porque estaba con otra persona, inclusive Pamela estaba viviendo con él en algunas ocasiones y Jim se fue, ya cuando terminaron de grabar, de trabajar, y que él dejó sus cuadernos. Esos cuadernos eran la posesión personal más preciada de Jim porque ahí guardó su música. Él le dijo a Jim, oye, se te olvidó la maleta con los cuadernos, la bolsa. Y Jim le dijo, no te preocupes, después la recojo. Y Jim se fue. Él aprovechó, lo mató la curiosidad, porque muchas veces somos chismosos y metemos la nariz donde no debemos, y revisó sus poemas y dijeron, están chéveres, están bonitos, pero cuando llegó al último cuaderno se dio cuenta que decía, estas son mis últimas palabras. Así, con esa frialdad escrita a puño y letra de Jim Morrison. Y que cuando volteó hasta la última página, al final, muchos renglones después dice, finalmente estoy muerto. Y esto hace que atribuyamos la muerte de Jim también a que él decidió acabar consigo mismo, porque simplemente ya no podía continuar con su vida como la llevaba hasta ese momento, de una forma autodestructiva. Of another rock musician was disclosed today. Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. His manager said Morrison died 6 days ago in Paris, either of a heart attack or pneumonia. La voz de un noticiero de los Estados Unidos de 1971, anunciando que Jim Morrison había fallecido. Tenía solo 27 años. Para muchos, nada más y nada menos que uno de los fundadores de una extraña maldición, del Club de los 27. Su muerte fue realmente extraordinariamente rara, llena de misterios. Tania, cuéntenos un poco más. ¿Por qué la muerte de Jim Morrison es catalogada como una de las más misteriosas de la historia del rock? Cuéntenos un poco más, porque esto es realmente asombroso. Todos sabían que algo andaba mal cuando Jim Morrison dio su último concierto en 1970. Ya tenía una figura diferente, era más descuidado, corpulento, con mucha más barba, y la gente se sorprendió porque decía que Jim ya no tenía su mismo físico. Era tan notable que llegaba en estado de ebriedad, era dependiente del alcohol, también a otras sustancias, y se le condenó porque se le olvidó la letra de sus canciones más de una vez. Así que se ponía a hacer chistes que no salían tan bien, vamos a decirlo así. Él botó el micrófono, el tecladista y el guitarrista lo animaron como, siga, tranquilo, termine. Él desató su ira y no terminó el concierto, salió muy molesto. En ese momento fue en el que Jim decidió trasladarse a París con Pamela Courson y les iba bien. Él había reducido su consumo de sustancias, no del todo, pero lo había hecho, e inclusive se habían sorprendido porque sí tenía fotos bastante obscenas de varias posiciones con otras personas cuando tenía encuentros íntimos en París. Sin embargo, su comportamiento se fue aplacando de alguna manera y pasó algo. Jim se había acostado a dormir con su esposa o pareja Pamela Courson y ella despertó al otro día y lo encontró a sus 27 años en la bañera del departamento que ellos compartían, como si estuviera ahogado. Descubrió el cuerpo de Jim. Ella se aterró, salió gritando y comenzó a difundir la noticia de la muerte de Jim. Lo interesante de esto es que las circunstancias no son lo suficientemente claras. De hecho, Pamela dice, si él estaba durmiendo conmigo, ¿en qué momento se levantó? ¿En qué momento se bañó y se ahogó? Comenzaron a surgir muchas preguntas, pero cuando les digo muchas, es que la gente dijo, ¿será que Jim de verdad sí se murió? ¿Será que la persona que decimos nosotros que era Jim Morrison nunca lo fue? Así que
comenzaron los mitos urbanos, así como se hablaba de Kurt Cobain, que les contaba yo que Courtney Love era una de las principales sospechosas, pero después nos dimos cuenta que no, que Kurt Cobain sí decidió acabar con su vida. En el caso de Jim, esto no está lo suficientemente claro. Hay otra teoría muy interesante que asegura que Jim Morrison nunca murió, que en 1966, antes de firmar un contrato discográfico, él le dijo a la banda: miren, yo estoy cansado, muy cansado de la vida, muy cansado de The Doors, pero yo me voy a retirar, pero no de la forma que ustedes piensan. Simplemente voy a fingir mi muerte para que The Doors se vuelva mucho más famoso. Claro que sí pasó y es un fenómeno que ocurre muchas veces. Ya lo hemos visto con Michael Jackson o con otros artistas, que cuando se mueren hay un revival de lo que era esa música, vuelven a vender discos, vuelven a ser un fenómeno y continúan convirtiéndose en leyendas. La gente dice que él fingió su muerte y que aparte de haber hecho esto, se fue a vivir tranquilo en el exilio con Pamela, como si nada pasara, y que murió de viejito. O que incluso todavía está viviendo entre nosotros, no lo sabremos. Pero Marianne Faithfull, una cantante reconocida, ella afirma que fue su novio Jean de Bretuil, que era un distribuidor de estupefacientes muy conocido, quien mató a Jim. Él dice que él era un traficante y que fue el que le dio la dosis letal, que él no le quiso pagar, que tuvo ese encuentro y que tenía celos, así que aprovechó ese momento para desvivirlo, pero con su propia medicina, con lo que siempre le hizo daño. Otro rumor es que dicen que sí, Jim llegó con Pamela, se acostaron, pero que él se levantó y que cuando él se levantó dijo: ay, me voy a dar una vueltica, no sé qué, voy a hablar con mis otros amigos y demás, que él se fue, terminó otra vez bebiendo, otra vez consumiendo sustancias, que llegó, se metió a la bañera y estaba tan llevado del consumo de sustancias que se quedó dormido y que eso fue lo que provocó su muerte. Otros dicen que la gente lo reconocía, las chicas seguían adorándolo, amándolo, que nuevamente él se escapó a un bar a tomar, que una chica estaba ahí y que él estaba de coqueto, pero no pasó nada más. Él quería continuar tomando, no quiso pagar la cuenta y que ahí fue donde terminaron con su vida y llevaron el cuerpo hasta el apartamento. Pero, ¿qué dice el informe como tal? El informe nos revela que Jim murió por una insuficiencia cardíaca debido al consumo de estupefacientes, que no alcanzó a reaccionar, que él se había levantado primero que Pamela y él aprovechó para tener ese momento de relax y por eso falleció, porque se quedó dormido y tuvo ese infarto. Y el rumor apunta a que ellos, para disimular la hora de fallecimiento de Jim, lo que hicieron fue de abrir la ducha como si fuera un baño caliente para mantener el calor corporal y ahí le echaran la culpa a Jim de su propia destrucción. Y en último, que esto es lo que más los va a dejar pensando y es el reporte oficial, es que se unen las piezas de un rompecabezas que lleva bastante tiempo. Pamela Courson, que era la pareja de Jim, también tenía una aventura. Ella siempre le perdonaba las infidelidades a Jim, pero en un momento se cansó. Ahí fue cuando Pamela dijo: ya no más, ya quiero también yo tener otras experiencias. Ahí fue donde se involucró con Jean de Bretuil, que era el traficante que les había mencionado, y que en la última noche que ellos estuvieron juntos, ella consumió esa sustancia inhalada que empieza por H junto a Jim, que duraron como hasta la 1:15 de la mañana y que ella consumió hasta esa hora, que ella se detuvo y que cuando ella se detuvo, él siguió consumiendo. Ahí fue cuando se fue a tomar un baño y que efectivamente los médicos forenses se dan cuenta de algo. En la autopsia, Jim muestra un signo importante, que es que tenía sangrado en la nariz.
Ese sangrado ellos lo atribuyen al consumo de esa sustancia porque el cristal impacta tanto en la nariz que revienta los vasos sanguíneos. Así que ahí es donde se habla de una sobredosis debido al consumo de esta sustancia. Y para añadirle algo más místico a este asunto y más de misterio, un amigo muy cercano de Jim, un francés que se llamaba Philippe Delecki, dijo que él había estado uno de sus últimos días con Jim, que estaban trabajando en música, que estaban pensando en nuevas cosas, pero que él sabía que Jim estaba devastado, porque se acordó que The Doors se había cansado de él, que estaba trabajando sin Jim, que estaba hablándole de que Pamela ya se estaba prácticamente acabando su relación porque estaba con otra persona, inclusive Pamela estaba viviendo con él en algunas ocasiones y Jim se fue, ya cuando terminaron de grabar, de trabajar, y que él dejó sus cuadernos. Esos cuadernos eran la posesión personal más preciada de Jim porque ahí guardó su música. Él le dijo a Jim: oye, se te olvidó la maleta con los cuadernos, la bolsa. Y Jim le dijo: no te preocupes, después la recojo. Y Jim se fue. Él aprovechó, lo mató la curiosidad, porque muchas veces somos chismosos y metemos la nariz donde no debemos, y revisó sus poemas y dijeron: están chéveres, están bonitos. Pero cuando llegó al último cuaderno se dio cuenta que decía: estas son mis últimas palabras. Así, con esa frialdad escrita a puño y letra de Jim Morrison. Y que cuando volteó hasta la última página, al final, muchos renglones después dice: finalmente estoy muerto. Y esto hace que atribuyamos la muerte de Jim también a que él decidió acabar consigo mismo, porque simplemente ya no podía continuar con su vida como la llevaba hasta ese momento, de una forma autodestructiva. Hay algo que es realmente impresionante, el busto, se construyó una estatua de Jim Morrison. No quiero demorarme sobre esto, quiero decirles también que vamos a hacer un nuevo podcast que se llama Más Allá, el podcast, un nuevo canal de YouTube, y ahí ustedes podrán ver todos estos temas que hacemos. También vamos a tener, y pronto en las librerías, un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Búsquenlo, seguramente les va a gustar. Si les gustan estos podcasts, les va a encantar Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Bueno, volviendo a Jim Morrison, él, después de que falleció, le hicieron un busto en el cementerio y se lo robaron. Y su historia es increíble. Tania, ¿nos puedes contar un poco más sobre la historia del busto robado de Jim Morrison? Después de este suceso ocurrieron muchas cosas más. Empezaron a aparecer grafitis diciendo: Jim Morrison es un droga, ustedes ya saben. Empezaron a salir muchos testimonios, pero todos coinciden en lo mismo: la persona que vimos en ese bar esa noche en el Rock and Roll Circus era Jim Morrison. Todos coinciden que sí era Jim, que sí había tenido dificultades, pero que sí había sido efectivamente esa persona la que falleció. Y ahí comienza otro escenario, aparte del misterio, los testimonios, la farándula, el chisme, etcétera, etcétera. Cuando hicieron la tumba de Jim Morrison, hicieron un busto muy bonito, representando ese espíritu, esa belleza, ese rock and roll que siempre llevó en su ser. El cuerpo o la tumba de Jim Morrison se encuentra en el Père Lachaise, es un cementerio camposanto del siglo XX. Es conocido porque no solo está ahí Jim Morrison, sino otras personas. Está en el ala de los poetas. Ahí también se encuentran Edith Piaf, Oscar Wilde, Marcel Proust, el pianista Chopin o también un dramaturgo muy famoso que es Molière. Hay 70,000 sepulcros, pero el más visitado siempre fue el de Jim Morrison. El encargado de esculpir este busto fue Mladen Mikulin, un croata que le encantaba a Jim Morrison. Y por eso, en el 10º aniversario de su fallecimiento, él decidió poner ese busto, esculpirlo y lo dejó ahí en la tumba. Él estaba acostumbrado que pasara algo muy normal, y es que la gente comenzara a rayar
el busto, a tratar de vandalizarlo, pero realmente no le importó. Ahí sí, como lo dice normalmente, lo hizo por amor al arte. Pero resulta que en 1988 pasó algo, y es que los guardias del cementerio estaban en su patrullaje normal, estaban en ese cementerio que tenía 43 hectáreas, o sea, casi igual que el Museo Vaticano, y se dieron cuenta que no estaba el busto de Jim Morrison, que pasaron y que dijeron, ve, ¿y el busto de este señor qué pasaría? Se comenzó una investigación, se trataron de hallar culpables, jamás se resolvió el misterio hasta este año. 37 años después, la policía logró recuperar esa pieza en una operación que no tenía nada que ver con la búsqueda del busto. Era un registro judicial que era fortuito y que durante el allanamiento dijeron, este busto se me hace conocido. Pues ese busto era el de Jim Morrison, y les cuento que estaba completamente intacto, tenía los mismos rayones con los que se habían ido, tenía la misma forma de Jim Morrison, lo validaron si era el de él y están considerándolo para que regrese a su lugar de origen. De hecho, la gente dice, sí oímos sobre el busto, esperemos que lo vuelvan a colocar, pero vamos a ver qué pasa. Tras ese robo surgieron muchas hipótesis de qué fue lo que pasó, pero lo que más dice la gente es que por la noche, esperando a que los guardias no estuvieran atentos o simplemente se durmieran, entró una furgoneta, alcanzaron a tomar el busto de Jim y se lo llevaron para que apareciera hasta el día de hoy. Lo que sí es cierto es que la gente espera el busto de Jim, pero sin embargo le siguen dejando bastantes cosas en su tumba. Le hacen una ofrenda de discos, de cigarrillos, de alcohol e incluso algunas veces de sustancias, como homenaje al rockstar que era en su momento y a la leyenda que sigue viva el día de hoy. Si existe un lugar visitado en París es la tumba de Jim Morrison, un lugar lleno de misterios, un lugar realmente impresionante. La tumba luce descuidada. Solo se observan unos retratos, flores y papeles con frases de personas que lo recuerdan. James Douglas Morrison, dice una placa que está en la cripta. En un lugar descansan los restos del líder de The Doors, Jim Morrison, quien murió en 1971 de un paro cardíaco en la bañera de su casa en París. Morrison está en el Panteón Père Lachaise, que es el más grande de la capital francesa, y en la que se encuentran personalidades como Frédéric Chopin, quien fuera pianista franco-polaco, además del famoso escritor Oscar Wilde, entre otros. El recinto cuenta con un total de 20 camposantos. Todas las personas tienen la posibilidad de acercarse a la tumba, sin costo alguno. Muchos de ellos lucen descuidados. El mausoleo se encuentra cercado, en una decisión que tomaron las autoridades del cementerio, porque muchos fanáticos del vocalista se sentaban en la tumba para beber, fumar y hacer fiesta. Es una reja que cualquier persona puede cruzar y poder estar cerca del cantautor estadounidense, quien pertenece al llamado Club de los 27, que fueron aquellos músicos que murieron a esa edad en el auge de su carrera. De acuerdo con diversos estudios, la tumba de Morrison es de las más vistas del mundo, con cerca de 600,000 personas que cada año se acercan para verlo. Una fotografía que estoy vacilando con Jim Morrison y estoy muy contento, muy feliz de poder llegar aquí después de tantos años de haberlo escuchado. Jim forma parte de mi soundtrack de vida. ¿Ustedes irían a la tumba de Jim Morrison? ¿Les gustaría visitarla? ¿Comer encima de la tumba? ¿Tomar encima de la tumba? ¿Les gustaría estar allí? Pues bien, es realmente asombroso. La tumba de Jim Morrison es realmente asombrosa. Tania, cuéntenos un poco más. Cuéntanos un poco más de la historia de esta tumba que todo el mundo visita y realmente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Como les comentaba a ustedes, oyentes y Esteban, la tumba de Jim Morrison está en París, en el cementerio Père Lachaise. La gente la pregunta bastante y les cuento que sí, está acompañado con otros autores, como les estaba contando, pero en el 20º aniversario de la muerte de Jim, la policía hizo algo que en su momento era impensable, y es que en 1991 dispersó aficionados del cementerio con gas lacrimógeno
porque ya tenían un comportamiento demasiado rebelde. O sea, todavía estaban haciendo apología a todo lo que representaba Jim con la revolución. En el 30 aniversario, el alcohol y la música lo prohibieron en la tumba de Jim porque ya se estaba volviendo un tema público. Entonces, igual muchas personas fueron a su tumba para ponerle coronas de flores, tomar foticos, todo normal. Pero lo que dice la gente es que todos los días en algún lugar del mundo suena una canción de The Doors. Entonces también dice, la energía de Jim sigue como nosotros en el éter. ¿Y quién dijo eso? Ray Manzarek después de su fallecimiento. Y como último dato, los padres de Jim Morrison, que todavía vivían en el año 1990, se dieron cuenta que la lápida fue vandalizada, así que la reemplazaron por el epitafio True to His Spirit, escrito en griego porque recordemos que él adoraba la filosofía, la poesía, la dramaturgia y el conocimiento. Y bueno, llegamos ya casi al final. Tania, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos nuevamente. Solo me queda decirte gracias, gracias. ¿Dónde pueden contactarte? ¿Dónde pueden conseguirte? ¿Dónde pueden escucharte? Ya que has hecho muchos de estos temas, ¿cómo son tus redes sociales? ¿Cómo pueden buscarte? Datos curiosos de Jim hay muchos, pero cuando les digo muchos es que no nos alcanzaría el podcast para contarles, pero sí les voy a dar unos muy importantes. Les cuento que su coeficiente intelectual era uno de los más altos, era de 149, cuando el promedio oscila entre 90 y 110, y el de un genio es igual al de 140 o más. Inclusive algunos se pelean si era el CI de él de 149 o 146. También dicen que él, como amaba tanto leer, él prefería 1000 veces comprar libros antes que ropa. Él adoraba leer, como les contaba, y cuando se mudó a Los Ángeles fue un fanático del cineasta Stenberg y también de Jean Renoir. Inclusive cuando él se fue a vivir a París a buscar otra vida, él pensaba ya dejar la música y convertirse en un director de cine. Ya casi para terminar, les contaba a ustedes que sí, él le llamaban el Rey Lagarto por su forma de desenvolverse en el escenario, también porque escribió un poema llamado Celebration of the Lizard, o sea, la celebración del lagarto, y pasó algo interesante, y es que en 2013 un grupo de paleontólogos descubrió los restos de un lagarto gigante, uno de los más grandes que existió en la Tierra, que inclusive era mayor al tamaño de un pastor alemán, y lo bautizaron como Barbaturex morrisoni en honor a Jim. Y bueno, Tania, muchas gracias por estar aquí con nosotros en los audios de Cruz Escribiente. ¿Dónde pueden buscarte? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden encontrarte si alguien quiere contactarte? Esteban, gracias a ti por la invitación para hablar de estos temas. Sabemos que a todos les gustan, nos pica ese chisme de la farándula, de las leyendas del rock, de los artistas, de poetas, de actores y actrices. Y sin embargo, tuvo mucha tela por cortar porque todavía se habla de Jim Morrison a pesar de ya todos los años de su fallecimiento, de sus últimos shows, de sus canciones. The Doors sigue siendo un referente emblemático en la historia de la música. Un saludo a ustedes que nos escuchan, como siempre les digo, haciendo todas sus labores, de verdad. Se valora mucho lo que hacen, valoro mucho que nos escuchen, y si quieren conocer más de mí, conocer más de estas historias, recuerden seguirme en Instagram y en TikTok como @TaniaMeCuenta. Y bueno, hemos llegado al final de otro podcast, de otro episodio de los audios de Cruz Escribiente. Esta vez hablando de The Doors. Sí, esta vez hablando de Jim Morrison. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó este capítulo? ¿Les gustó lo que les presentamos? Para mí realmente es emocionante siempre estar al lado de Tania. Siempre estar con ella, contándonos esas historias. Tenemos muchos otros episodios sobre actores de Hollywood, sobre otros más. ¿Quieren que hagamos un podcast sobre Leonardo DiCaprio?
pues lo haremos, lo haremos. Aquí en los audios de Cruz Escribiente ya tenemos más de 500 podcasts. 500 podcasts. Si los escuchara usted todo el tiempo duraría un año sin parar. Contando historias paranormales, contando historias increíbles, contando historias asombrosas. Quiero que me digan qué historia les gustaría. ¿Qué historia les gustaría escuchar? Y también quería decirles que tenemos un nuevo proyecto. Vamos a tener un nuevo video podcast. Hace mucho tiempo yo tuve un programa, ya les había comentado durante este capítulo, un programa que se llamaba Más Allá. Más Allá, que era de televisión, pues ahora viene Más Allá del podcast. Va a ser un formato muy similar, con invitados muy parecidos y bueno, vuelve Más Allá. Vuelve Más Allá y yo creo que les va a gustar a todos ustedes. Y bueno, otra cosa que les quería contar es que también tenemos un libro oficial, Pablo Escobar y los patrones de la brujería, ya se los había mencionado. Y también vamos a volver a hacer viajes a Egipto, mejor dicho, volvemos con todo. Entonces dentro de poco les contaré de los viajes a Egipto, dentro de poco tendrán Más Allá el podcast y también tenemos nada más y nada menos que historias paranormales. Y hace poco hicimos un capítulo de historias paranormales con Tania. Si les gustan las apariciones de Tania aquí, lo tienen que ver. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Y es un capítulo que hicimos nada más y nada menos sobre San Charbel, ese santo que es como una especie de José Gregorio Hernández, un santo que cura a las personas, que dicen que puede transformar la vida de la gente, que mete las manos dentro de las personas enfermas y saca partes de sus cuerpos que estén heridos, que estén lastimados. San Charbel. Tiene que ir a Historias Paranormales con Esteban Cruz. Escriban así, Historias Paranormales con Esteban Cruz, San Charbel, y ahí lo encuentran. Escuchen ustedes este avance de ese podcast y lo pueden ver ahí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ustedes escriben Historias Paranormales con Esteban Cruz, San Charbel, y ahí les aparece. Cuando llegó su fallecimiento es donde comenzó lo extraño. Encontraron su cuerpo flotando en el agua que emanaba una esencia que dicen que fue milagrosa. La persona que le tiene devoción a San Charbel le escribe el milagro que esperan y le cuelgan en el brazo a San Charbel esa petición. Cuando le exhumaron se dieron cuenta que era un cuerpo incorrupto y que emanaba un líquido rosado. Recolectaron el líquido rosado, lo repartieron a muchas personas y ellas testifican el aceite que salió del cuerpo de San Charbel comenzó a hacer milagros. San Charbel y sus milagros. Consiguen ese capítulo lo consiguen ahí en Historias Paranormales con Esteban Cruz, el podcast. Historias Paranormales con Esteban Cruz, San Charbel. Y bueno, llegamos al punto en el que siempre hablamos de reflexiones, de citas, de historias. Y esta vez va a ser diferente. Estamos hablando de Doors y esta vez no les voy a contar una leyenda, tampoco les voy a narrar, no les voy a narrar tampoco una fábula, tampoco vamos a hablar de citas de personas famosas, no. Esta vez quiero hacer una reflexión con ustedes. Ya casi llegamos, nada más y nada menos que al episodio 600. Ya van a ser 3 años produciendo los audios de Cruz Escribiente. Y a veces aparecemos ahí en el top. A veces aparecemos en el top de Spotify. A veces tenemos capítulos que escuchan muchas personas. A veces tenemos capítulos que no escucha nadie. Y a mí no me interesa. No me interesa que me escuchen muchos, que tenga demasiadas vistas. No me interesa eso. Me interesa que usted me escuche. Así sea una sola persona. Que usted me oiga. Si una sola persona me oye, si una sola persona me escucha, con eso me doy bien servido. Sé que a veces no tenemos el mejor sonido. Sé que a veces hay otros canales en donde el estilo de los narradores les gusta más. Pero yo hago esto realmente porque me gusta. Me gusta comunicarme con ustedes. Me gusta saber que ustedes están ahí. Eso quería decirles. Y es que vivimos en un mundo en donde cada vez la gente es más egoísta, donde cada vez pensamos más en nosotros mismos, donde se nos exige más. Uno ve la vida de los abuelos, y quería decirles eso, la vida de mis abuelos, y fue una vida distinta. No tenían grandes ambiciones. La única ambición que tal vez tenían era vivir bien y no tener problemas, sino enfermarse, que sus hijos estuvieran bien. Hoy en día tenemos unas ambiciones impresionantes. Muchas personas quieren tener 2 carros, viajar por el mundo, ser muy famosos,
tener 5 apartamentos, 2 casas grandes, y se matan por eso, y luchan por eso. Y está bien, pero a veces tenemos que darnos cuenta qué es lo que realmente queremos. Y hace poco leí un artículo que les quería compartir de lo que dicen los moribundos. Voy a hacer un podcast sobre eso, de lo que dicen los moribundos, las personas que están a punto de morir. Y entonces les preguntaban a esas personas a punto de fallecer, les decían, oigan, ¿podrían contarnos ustedes que están a punto de morir un mensaje para los que están vivos? ¿Qué les dirían a los que están vivos y las personas ahí en los hospitales, enfermas, ya en sus últimos minutos tal vez, adoloridas? Decían lo siguiente: quiero que las personas que están allí trabajen menos y vivan más, gocen menos y vivan más. Las cosas materiales no sirven de nada. Lo que vamos a recordar son aquellos viajes. Nunca vamos a recordar cuánto nos costó aquel viaje. Nunca vamos a recordar cuánto nos costó compartir. Pero los mensajes, las cosas que llegan a nuestra cabeza, los recuerdos, esos sí me los llevo. Y esos no tienen precio. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Piensan que es real? ¿Que vale más el recuerdo, los momentos vividos, que tener una montaña, ser dueño de una montaña, de un edificio gigante? ¿Qué es mejor? No lo sé. Quiero que ustedes me lo digan aquí abajo. ¿Quieren que hagamos un especial sobre sabiduría de los moribundos? Creo que a muchas personas les serviría y les gustaría. Sobre todo esta vez que hablamos de Jim Morrison. Pero bueno, terminamos nuestro podcast. Y quería decirles lo de siempre. Lo de siempre. Y que no me canso de repetirlo. Y no me canso de decirlo. Porque de verdad lo creo. Porque de verdad lo siento. Porque quiero decirle a usted, de verdad, esté donde esté, que trabajamos con mucho esfuerzo para que usted se divierta, para que usted pase un momento, para que aprenda. Hoy en este podcast con Tania Velázquez, que trabajamos muy duro, que hacemos lo imposible para hacer posible este video podcast. Y quiero decirle a usted gracias, a punto de llegar a los 600, a usted gracias, 600 capítulos, porque a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.